Cordial saludo, mi nombre es Arnoldo Arana. Bienvenido a este espacio de edificación espiritual. Y hoy queremos trabajar con el tema el lugar correcto para colocar nuestra mente. Y quisiera usar un pasaje de la Escritura que se encuentra en el libro de Filipenses en el capítulo 4 y verso 8 para que nos sirva como marco de referencia. Y dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y vamos a comenzar diciendo que la mente es el campo de batalla en la vida espiritual, donde se libran y se ganan o se pierden las grandes batallas en la vida espiritual. Ahí es donde muchas veces el enemigo trabaja para sojuzgar y enseñorearse en nuestras vidas. Y ahí es también el lugar donde Dios de alguna manera trae su revelación y trae a memoria nuestra aquellas cosas que son valiosas e importantes en nuestra relación con Él. Yo diría que mucha de la vida cristiana se trata de la mente. De ahí el énfasis de la palabra de Dios a cuidar y renovar nuestra mente, como lo dice Efesios 4:23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y esta renovación es posible cuando hacemos que la palabra de Dios forme parte de nuestra vida. Yo diría que la palabra de Dios es como el bisturí de Dios para extirpar los pensamientos carnales, inadecuados, las maquinaciones del corazón y los pensamientos impropios, y para dotarnos de la mente de Cristo. Y hay un pasaje que me gusta de manera especial que habla acerca de cómo opera la palabra de Dios en nuestras vidas, y está allá en Hebreos capítulo 4 y versículos 12 y 13. Y dice de la siguiente manera: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y cuando cultivamos el hábito de leer, de estudiar frecuentemente y de meditar en la palabra de Dios, esta renueva nuestra mente, vale decir, la cambia. Y esta renovación que trae la palabra de Dios a nuestra vida no es solo un cambio de modo de pensar, sino un cambio de naturaleza mental, un cambio del contenido de nuestros pensamientos. Yo diría que una de las características del viejo hombre es su entendimiento oscurecido, que le impide percibir y razonar respecto a las realidades espirituales. Y de allí la necesidad y el énfasis de la palabra de Dios de renovar la mente. El creyente, una vez que se ha despojado del viejo hombre, y requiere entonces luego un cambio de mentalidad que le permita llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, a fin de dar paso al nuevo hombre, y que le permita cambiar su forma de comportarse, porque la forma de pensar es la que determina la forma de comportarse. Por eso cambiar la mentalidad es fundamental para generar cambios en la conducta, porque las personas actúan de acuerdo a cómo piensan. Y detrás de todos los comportamientos y actitudes hay una creencia, hay un paradigma, un mapa, una forma de pensar. De modo que si se quiere cambiar la conducta y se quieren cambiar las actitudes, se necesita cambiar la forma de pensar. Por eso digo que mucha de la vida cristiana se trata de la mente. Por eso Romanos 12:2 nos exhorta a no conformarnos al mundo y transformarnos y renovarnos, ¿verdad?, en nuestra mente, como la vía para transformar y cambiar nuestra vida. Y también, como dice 2 Corintios 10:5, nos habla de la importancia de desechar los argumentos y cualquier cosa que se exalta a sí misma en contra del conocimiento de Dios, trayendo todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Existe pues la necesidad de disciplinarse a pensar en lo que está conforme a la palabra de Dios, vale decir, lo que es espiritualmente sano, justo, de buen nombre, virtuoso, espiritual. Y Dios nos transforma de adentro hacia afuera y comienza precisamente con nuestra mente, hasta que llegamos a tener la mente de Cristo.
Pero el creyente requiere abrazar intencionalmente esa transformación. Dios es quien hace la obra de transformación en nuestra mente, pero para que esto suceda el creyente no puede estar pasivo, sino que necesita colaborar con Dios en este proceso. En ese sentido, el creyente debe ser activo e intencional en el empeño de cambiar su forma de pensar, alimentando su mente con la palabra de Dios. Y en este contexto es oportuna la exhortación del apóstol Pablo a los filipenses que leímos en el pasaje de Filipenses 4:8. Verdaderamente un buen consejo, en esto pensar. Concentra tu atención en esos 6 aspectos específicos de la vida, no en sueños fantásticos e improbables, sino en lo verdadero, real, válido. No en las cosas baratas, ligeras, superficiales, antes en aquello que es honesto, es decir, digno de respeto. No en lo malo, injusto, crítico y negativo, sino en lo justo. No en las cosas carnales, indecentes y obscenas, sino en lo puro. No en lo que incita a la discusión y a la defensa a otras personas, sino todo lo contrario, en aquello que es amable, agradable, atractivo, simpático. Y por último, no en cosas tales como la calumnia, el chismorreo y los desaires, sino en lo que es de buen nombre, edificante y que hace que la gracia de Dios fluya en nuestra vida. Y yo vuelvo a preguntar, ¿cuál es el lugar correcto para colocar nuestra mente? El lugar correcto es la palabra de Dios. Es ese lugar donde poner a reposar y direccionar nuestra mente. Y en todo aquello que la palabra de Dios define como lo que es puro, virtuoso, que edifica, en todo aquello que se alinea con el carácter y la voluntad de Dios, más que en aquello que nos esclaviza, que no edifica, que no nos nutre espiritualmente, que nos amolda al mundo y a su cultura. Y yo pregunto, ¿dónde tiene usted su mente? ¿Con qué cosas ocupa su mente? Porque con lo que alimenta su mente, en eso se convierte usted. Y eso es así porque nuestra forma de pensar condiciona el tipo de personas que somos. Por eso dice apropiadamente el Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es ese hombre. Y en este pasaje la palabra pensamiento viene de la raíz de la palabra hebrea sha'ar, que se traduce como entrada, puerta, y traduce la idea de actuar como portero. Y esto alude a un portero que abre o cierra y que controla y vela para que entre o salga lo que se necesita entrar o salir. En este caso, lo puro, lo justo, lo virtuoso. Es decir, que dentro de nuestra mente podemos actuar como porteros de nuestros pensamientos. Podemos decidir si los dejamos entrar o si los rechazamos o qué es lo que dejamos salir. Hasta el próximo encuentro.